Hola chicos y chicas de primero de bachillerato. En este vídeo voy a hablar rápidamente de los factores que hay que tener en cuenta cuando hagamos cálculos estequiométricos. Venga, empezamos. Los cálculos estequiométricos son aquellos que se basan en las reacciones químicas. Nosotros vamos a tener una reacción química, aquí tenemos una genérica, dos reactivos A y B para dar dos productos C y D. Los coeficientes estequiométricos son estas pequeñas letras que están en minúscula y en cursiva, porque siempre que hagamos un cálculo estequiométrico es requisito fundamental haber ajustado primero la reacción química. Ese paso me lo voy a saltar en este vídeo y voy a abordar solamente los cálculos relacionados con la reacción química que ya está ajustada, ¿vale? Bueno, pues el esquema de cálculo está basado en los moles como unidad de cálculo. Imaginaos que tenemos esta reacción. Es como una receta de cocina. Por ejemplo, yo siempre acudo a la receta del bizcocho de los vasitos de yogur, que la tenéis aquí, porque es muy fácil hacer una comparativa entre los moles, que son las unidades de proporcionalidad con las cuales transcurre nuestra reacción química, y los vasitos de yogur, que son las medidas que contienen los ingredientes de nuestro bizcocho. Si pinchamos en la imagen nos va a llevar a la página web donde yo me he bajado esta receta. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ay! Trabajando en el carbón. Y bueno, este sería el bizcocho de yogur. Y aquí tenéis los ingredientes y veis que, quitando los huevos, que ya son una unidad en sí misma, el resto de ingredientes vienen en proporción de los vasitos de yogur. Por eso para nosotros cada vasito sería un mol. En lugar de utilizar un vasito de yogur, un vasito de aceite, 2 de azúcar, 3 de harina, nosotros vamos a hablar de los moles. Bueno, pues los cálculos estequiométricos siempre van a seguir el mismo esquema de cálculos. Siempre nos van a dar un dato de un reactivo o de un producto a veces, y lo que nos van a hacer es pedir otra cosa de otra sustancia química que interviene en la reacción. Yo pongo A y B en este esquema, pero no necesariamente tiene que ser A y B, sino que es una sustancia de la reacción y otra, dos distintas. Este dato de A lo que vamos a hacer en el primer paso es cambiarlo a moles. Me pueden dar datos de muchos tipos, me pueden dar una concentración molar, me pueden dar datos relacionados con gases, me pueden dar número de partículas o incluso la masa en gramos. Cualquiera de ellas es fácilmente convertible a mol a través de este esquemita que os pongo aquí. Mirad, si nos dan una concentración molar, como ya sabemos que se calcula dividiendo los moles de soluto entre los litros de disolución, es fácil, conociendo dos de ellas, hallar los moles. También si tenemos un gas, bien nos lo pueden dar en condiciones normales, con lo cual sabemos que la relación me dice que un mol de gas en condiciones normales son 22,4 litros, y si no tenemos la suerte de que sean condiciones normales, pues acudimos a la ecuación de los gases ideales, a la presión y temperatura que me estén diciendo. También, que es uno de los datos que más sale, me pueden dar una masa en gramos y a través de la masa molar calcular los moles. Finalmente me pueden dar el número de partículas, que yo sé transformarlo a moles a través del número de Avogadro, ya que un mol son 6,023 por 10 a la 23 partículas de esa sustancia. Una vez que ya he hallado los moles de esa sustancia que me dan como dato, lo que voy a hacer seguidamente es, relacionando los moles de esa sustancia dato con los moles de la sustancia incógnita, cambiar de una a otra a través de lo que se llama el factor estequiométrico. En este factor voy a utilizar los coeficientes estequiométricos de la reacción ajustada y voy a poder utilizar los de estas dos sustancias que una me dan y otra me piden para poder pasar de una sustancia a otra. Luego lo veremos en el ejemplo. Finalmente, una vez que ya he hallado la sustancia por la cual me están preguntando, no tendré la mayoría de las veces la suerte de que sean moles, sino que me van a pedir igualmente pues masa, número de partículas, volumen de gas, concentración. A través de esta misma relación haré el cambio inverso de moles a lo que me estén pidiendo. Para hacer estos cambios que vienen con las flechas, yo os recomiendo utilizar los factores de conversión. Recordad que un factor de conversión es una fracción
cuyo numerador yo voy a ir escribiendo siempre lo que voy buscando en cada caso, o moles, o gramos, o una sustancia, o otra, y siempre en el denominador de ese factor de conversión voy a poner lo que tenía anteriormente, es decir, lo que ya no me interesa y me quiero quitar. Por eso es fácil utilizar factores de conversión, porque siempre uno me va a dar el pie para utilizar el siguiente. Hasta aquí tendría un ejercicio de cálculo estequiométrico de tercero o cuarto de la ESO, porque son fáciles. Sin embargo, en bachillerato los cálculos incluyen algún caso especial más, que es el que vamos a ver a continuación. En ocasiones, cuando hago una reacción química, no siempre pongo los reactivos en proporción estequiométrica. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre voy a ponerlos en la proporción que me dice la reacción ajustada que reacciona. Por ejemplo, si me fijo en la receta que he puesto en la transparencia anterior, la del bizcocho de yogur, ¿cuántos bizcochos me saldrían si utilizo una docena de huevos y un camión lleno de harina? Evidentemente me va a salir más de un bizcocho porque estoy utilizando 12 huevos y no 3, creo recordar que son los que decía la receta. Pero, evidentemente, la cantidad de bizcocho va a venir determinada por los 12 huevos y no por el camión de harina, me va a sobrar mucha harina. Eso sería la comparación con lo que es un problema de reactivo limitante. Este es el problema de reactivo limitante. ¿Cuándo reconozco que tengo un problema de reactivo limitante? Bueno, pues hasta ahora siempre me daban un dato y con ese dato yo hacía los cálculos, pero en este caso lo voy a reconocer fácilmente porque me van a dar datos de dos reactivos. ¿Vale? ¿Con cuál de los dos datos tengo que hacer el cálculo? ¿Da igual? No da igual. Tengo que coger el dato correspondiente al reactivo limitante. Y la pregunta que se me viene a la mente a continuación es ¿cuál es el reactivo limitante? Bueno, pues para averiguar cuál de los dos es el limitante y cuál es el sobrante, el que está en exceso, voy a hacer una comparación de estas dos cantidades con las que me dice la reacción ajustada. Pero mucho ojo, esa comparación la voy a hacer siempre, siempre, siempre en moles, nada de hacerla en gramos, en volumen o en cualquier otra magnitud, tiene que ser en moles. Entonces, una vez que hago esa comparativa en moles, no lo puedo hacer simplemente tengo 5 moles de uno y un mol de otro, ganar de 5. No, lo tengo que comparar ambos con la reacción ajustada. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues lo más fácil es seguir estos pasos que os dicto. El primero, como ya he dicho, es pasar ambos datos a moles. Una vez que los tengo en moles, para facilitarlo y no liarme, voy a elegir uno de los dos reactivos, el que más rabia me dé, me da igual. Una vez que he fijado uno, me voy a fijar solamente en él. Puedo hacer una regla de 3 para el tercer paso, si lo veis mejor así. Una vez que he elegido mi reactivo, mediante regla de 3, voy a hallar los moles necesarios del otro, el que no he cogido, que le corresponden para reaccionar estequiométricamente. Es decir, si yo tenía dos reactivos, para uno necesito, por ejemplo, 3 moles y para el otro 2, según mi reacción, y una vez que yo he elegido este reactivo y, por ejemplo, tengo 6 moles, evidentemente, haciendo la regla de 3, en la reacción me decía que 3 necesitaban 2, si yo tengo 6, pues necesitaré 4. Eso es a lo que me refiero. Una vez que he visto cuántos moles necesito según esa regla de 3, es cuando me fijo en los moles que me han salido del otro reactivo en el enunciado y comparo. Y ahí es lo que me va a dar la medida de cuál es el que limita y cuál es el que sobra. Lo vais a ver más claro cuando haga el ejemplo. Bien, una vez que he establecido cuál es el reactivo limitante y el sobrante, hago los cálculos con el reactivo limitante y esos datos los hago como de costumbre. Finalmente, me puedo encontrar con otros dos factores a tener en cuenta cuando haga un ejercicio de cálculos estequiométricos. Uno de ellos es que el reactivo que yo utilice sea, por ejemplo, un mineral. En ese caso, sabéis que un mineral es un ejemplo de una disolución sólido-sólido, es decir, un mineral va a tener un determinado porcentaje del compuesto químico que reacciona en mi reacción, redundantemente, y el resto van a ser otras sustancias que no me interesan, no le interesan a mi reacción. Entonces, a la hora de yo realizar los cálculos estequiométricos, necesito conocer la cantidad pura de reactivo que se encuentra en ese mineral. ¿Cómo averiguo cuál es la cantidad exacta que me hace falta?
a través de la pureza. Voy a decir que mi mineral va a tener un determinado porcentaje de pureza, un determinado porcentaje de la sustancia que yo necesito. Por lo tanto, la pureza se define como la masa de la sustancia pura, la que yo necesito para el cálculo, dividido entre la masa de la sustancia total, la que tiene las impurezas, la masa impura, y multiplicado por 100, porque para eso es un porcentaje. Yo, para realizar mis cálculos estequiométricos, esto no lo he dicho antes, pero siempre la masa que me conduce al cálculo de los moles ha de ser pura, de la misma manera que la masa que proviene directamente de los moles de una sustancia también va a ser pura. Entonces, para yo poder calcular los moles y hacer ese esquema, necesito saber la masa de la sustancia pura. En ocasiones me van a dar datos de la masa de mineral, masa de sustancia total con impurezas, y el porcentaje. Si yo sustituyo en esta fórmula, soy capaz de calcular la masa de sustancia pura y puedo hacer los cálculos estequiométricos. Finalmente, puedo tener el caso de una reacción que no ocurra al 100%, que es lo que yo he venido hasta el momento suponiendo. Si una reacción transcurre al 100%, entonces se forma todo el producto que me dice la estequiometría de la reacción. Por ejemplo, si yo meto 3 moles y 2 moles de los reactivos que he dicho, a lo mejor me salen pues 1 mol de producto. Eso es si la reacción transcurre de manera completa. ¿Qué pasa? Que si mi reacción no transcurre al 100%, sino que cuando llega al 50% se para, no voy a obtener ese mol completo de producto, sino que voy a obtener la mitad. Por eso es necesario, cuando tenga una reacción de este tipo, que me digan cuál es su rendimiento, cuánto producto rinde esa reacción. ¿Cómo aplico el rendimiento de una reacción? Bueno, pues tenéis dos maneras. O bien aplicáis la ecuación teórica del rendimiento, que sería la cantidad de producto obtenido, la cantidad real que yo obtengo de esa reacción, entre la cantidad de producto teórico, la que me dice la estequiometría, y multiplicado por 100, o bien aplico un factor de conversión donde relacione la masa de producto obtenido y la masa de producto teórico que me dice la reacción. Lo veremos más claramente en el ejemplo. Esta es la teoría básica que hay que tener en cuenta para hacer ejercicios de estequiometría de la reacción química. Os remito a los ejemplos de cada uno de los casos para que tengáis más clara la resolución de los ejercicios propuestos. Mucho ánimo y al lío. Eso es todo, amigos.